en medio de la carrera, profesores, estudiantes, los mismos estudiantes, se encargaron como de que yo empezara a dudar un poquito de ese sueño que yo tenía. Los profesores me decían, y voy a ser así fría y escueta, si usted vino a estudiar comunicación social porque quiere ser presentadora, bájese de esa nube, no tiene que pagar 5 semestres, se puede ir por donde entró. Porque para ser presentadora no se necesitan estos 5 semestres, solamente necesitas que tengas un familiar político, un amigo dentro de los medios, y pues yo ni lo uno ni lo otro. Al final se hizo realidad ese sueño, y yo esa foto sí la tengo, de ese día que presenté por primera vez el noticiero de Hora 13, yo, Luisa Bedoya, sentada en la mitad del set. La diferencia con el dibujo de quinto de primaria era que esa vez tenía a dos profesionales tesísimos, Catalina Botero y Lucho Escobar, a mi lado acompañándome en esa foto, pero era tal cual la foto que yo había dibujado en quinto. El poder tan fuerte que tiene creer en nuestros sueños, manifestar las cosas, y que los sueños en realidad sí se hacen realidad, por más que uno esté chiquito. O sea, tu hija dice que quiere ser astronauta, puede ser astronauta, o sea, es que nada es imposible. Yo no dibujo, sino que yo me aprendo discursos de cosas que quiero en la vida. Sí. Cuando quería un cargo en el trabajo, yo pensaba las respuestas que iba a dar en la última entrevista para tener ese cargo. Cuando soñé también con ser presentador de televisión en su momento, yo me imaginaba lo que iba a decir en ese primer programa y demás, y yo lo siento tan real que yo lloro sintiendo la emoción. Y de eso se trata también, el sentirlo realmente. Yo lo llamo sufrir un poquito de demencia. Y yo miraba lo más alto de los edificios y yo decía, un día voy a vivir allá arriba. Y eran mis juegos de niño, ¿cierto? Y de alguna manera salir de esos contextos también es un tema de mentalidad, de tener metas altas y de proponérselo. No todas las personas disfrutan el proceso y quieren acelerarse y toman atajos, cuando incluso esos atajos puede ser montarse en el hombro o pasar por encima de las otras personas, y que todas las amistades no son para todo tampoco, que es ese saltarse al charco. Aún con miedo y todo, aún con las creencias limitantes, aún con el síndrome del impostor, tírese, inténtelo, que lo peor que puede pasar es que no funcione y de alguna manera pues vuelve al punto inicial. Exacto. Donde estaba. Alístate y ponte cómodo, porque tú eres nuestro invitado especial en esta sobremesa. Hola, hola, qué alegría saludarlos en un nuevo episodio de Sobremesa. Y miren esta decoración tan linda que hoy nos acompaña, celebrando Navidad, una época para agradecer. Qué rico estar contigo aquí, Juanda, otra vez. Mil gracias, bienvenidos a mi casa, a nuestra casa, que esta también ha sido tu hogar. Y si hoy es un capítulo muy especial, un capítulo para agradecer. Esta época es muy bonita porque es como de volver al hogar, es ese significado también de la hoguera. Y bueno, queremos aprovechar este espacio para agradecer por muchas cosas, por nuestras historias, por nuestro proceso, por nuestra amistad. Vamos a hablar también de las amistades y además de este proyecto tan bonito que, bueno, aquí cerramos este año, pero va a empezar el 2025 con muchas sorpresas nuevas. Así es, con mucha más fuerza, mucho más ánimo. Agradecer también bebé, porque así es como te decimos. Hoy vamos a decirnos bebé, hoy se vale. Bebé, hay que agradecer por creer en nosotros y por todo este equipo de producción que hace posible, por supuesto, que este sueño también se haga realidad y que ustedes hoy nos estén viendo a través de las diferentes plataformas. Vamos a empezar con toda. Hoy no hay preguntas rápidas para respuestas cortas. Es un capítulo especial en todos los sentidos. Pero empecemos hablando de la niñez. Y hay una historia muy bonita, bebé, de un dibujo muy especial que tú hiciste cuando eras pequeña en el colegio, manifestando de alguna manera un sueño que hoy es realidad. Contemos un poquito esa historia. ¿Crees en el poder de la manifestación? Claro que sí. Bueno, yo también creo muchísimo y creo que desde muy chiquita, bebé, manifesté ese sueño que yo tenía en mi cabeza y en mi corazón.
Y les voy a resumir la historia porque puede ser muy larga, pero en resúmenes yo estaba en quinto de primaria, claramente el dibujo no lo tengo y me moriría de ganas por devolverme hace tiempo a haber guardado ese dibujo. Estábamos en clase de inglés y nos pidieron que dibujáramos cómo nos veríamos o cómo nos veíamos en unos cuantos años, cuando ya fuéramos adultos y tuviéramos nuestra profesión, cómo nos veíamos. Y yo dibujé a Luisa sentada detrás de un escritorio con un set de televisión presentando un noticiero. Desde muy chiquita, siempre que me preguntaban, Luisa, ¿tú qué quieres ser? Yo decía presentadora, presentadora, presentadora. Y en ese momento como que lo manifesté y dije, yo quiero esto y esto es lo que yo veo. Y creo, bebé, que cuando uno escribe las cosas, cuando uno las dibuja, toman mayor fuerza que cuando solo las tenemos en nuestro pensamiento. Entonces ese dibujo se quedó ahí como una tarea y más adelante, pues nunca quise estudiar algo diferente que no fuera comunicación social. Mis papás me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Yo dije esto en este lugar y pues ahí fue y de esa manera lo hice. Pero pues en medio de la carrera, profesores, estudiantes, los mismos estudiantes, se encargaron como de que yo empezara a dudar un poquito de ese sueño que yo tenía. Los profesores me decían, y voy a ser así fría y escueta, si usted vino a estudiar comunicación social porque quiere ser presentadora, bájese de esa nube, no tiene que pagar 5 semestres, se puede ir por donde entró. Porque para ser presentadora no se necesitan estos 5 semestres, solamente necesitas que tengas un familiar político, un amigo dentro de los medios, y pues yo ni lo uno ni lo otro, y pues además entre el rum rum pues de los mismos estudiantes y los mismos compañeros eran es que, las que quieren estudiar comunicación y quieren ser periodistas o quieren ser presentadoras son las brutas de la carrera, y yo no me quería sentir que yo era la bruta de la carrera. Entonces, por un montón de comentarios, ese sueño se empezó a alejar de mí porque pues yo no quería hacer eso y además no tenía esas condiciones, no tenía la rosca, no tenía los familiares políticos, etcétera. Y al final me fui metiendo como por otro lado y fui olvidando como ese sueño, hasta que, bueno, fui a trabajar. Trabajé como en comunicación organizacional mucho tiempo en dos lugares muy especiales, la Universidad AFIT y el Tecnológico de Antioquia, que agradezco por supuesto muchísimo porque ellos formaron parte de la Luisa de hoy. Y al final pues las trabajé, por supuesto, y ahorita conversamos un poquito más de cómo llegué ahí, pero al final Desde se gran salto. hizo realidad Ujú. ese sueño, y yo esa foto sí la tengo, de ese día que presenté por primera vez el noticiero de Hora 13, yo, Luisa Bedoya, sentada en la mitad del set. La diferencia con el dibujo de quinto de primaria era que esa vez tenía a dos profesionales tesísimos, Catalina Botero y Lucho Escobar, a mi lado acompañándome en esa foto, pero era tal cual la foto que yo había dibujado en quinto. El dibujo antes se mejoró. Por supuesto, el dibujo Ujú. antes se mejoró, entonces pues esa es la historia del dibujo, el poder tan fuerte que tiene creer en nuestros sueños, manifestar las cosas y que los sueños en realidad sí se hacen realidad, por más que uno esté chiquito. O sea, tu hija dice que quiere ser astronauta, Ujú. puede ser astronauta, o sea, es que nada es imposible, y cuando uno se apasiona tanto con las cosas y cuando uno lo desea tanto con el corazón y con la mente y con las palabras, al final el universo termina regalándote eso. Yo creo que ahí has dado también como unos tips muy importantes porque puede sonar simplemente como, listo, yo dibujo la casa de mis sueños, la mansión, y en Y unos años mágicamente se se va a hacer aparece. realidad mágicamente, exacto, y quizá no sea tan así. Yo creo, pues, leyendo un poquito también sobre este tema de la manifestación o la ley de atracción o el mentalismo, que de Sí. hecho es como uno de los principios universales, hay unos temas súper importantes y es primero tener como unas metas claras, Ujú. ¿cierto? Porque cuando uno va y come en un banquete, puede quedar súper lleno porque pueden haber muchas cosas para picar, pero si tú no disfrutas ese plato que a ti te gusta, pues vas a quedar lleno y la llenura va a pasar y listo, pero hay que Sí. disfrutar también como esa meta o ese propósito que uno tiene. Entonces yo creo que ahí es un punto muy importante, que es tener esas metas claras. Sí. Después hay otro paso gigantesco que son las creencias limitantes. Y ahorita hablamos un tema que yo Sí. sé que nos gusta mucho, que es el síndrome del impostor.
y todas esas voces que uno tiene de, listo, tengo ese sueño, pero tú sí vas a poder. Si eres suficiente. Y sobre todo que uno tiene en el cerebro inconsciente todo eso que nuestros papás y que la sociedad, Sí. por ejemplo, en tu caso era los profesores, los compañeros y demás, eso lo limita a uno muchísimo. Después de poder sobrepasar esas creencias limitantes, hay que pasar a la acción, ¿cierto? De nuevo, no se basa solo en escribirlo, en dibujarlo Por y en supuesto. soñarlo, que tú dijiste algo muy importante también en ese proceso, que es sentirlo realmente. Yo tengo una anécdota que hemos conversado en otros espacios y es, yo tengo una conexión muy fuerte con el agua Sí, y cuando me estoy bañando, yo no dibujo, sino que yo me aprendo discursos de cosas que quiero en la vida. sí. Entonces, cuando quería un cargo en el trabajo, yo pensaba las respuestas que iba a dar en la última entrevista para tener ese Sí. cargo. Cuando soñé también con ser presentador de televisión en su momento, yo me imaginaba lo que iba a decir en ese primer programa y demás, y yo lo siento tan real que yo lloro sintiendo la emoción. Y de eso se trata también el sentirlo realmente. Yo lo llamo sufrir un poquito de demencia, bebé, porque yo creo que uno tiene que sufrir un poquito de esa demencia. Y también me ha pasado, yo también me he parado enfrente del espejo o a veces cuando voy en el carro, porque claro, mi sueño cuando era chiquita era ser presentadora. Llegó un momento en el que dije, yo quiero ser presentadora de Hora 13 Noticias porque es el noticiero más visto por los antioqueños. Yo crecí cuando era chiquita al mediodía que mis papás, a la 1 de la tarde, mis papás prendían el televisor y yo escuchaba la musiquita de cuando comienza el noticiero. Entonces para mí era, por supuesto, ese sueño. Cada vez que tú cumples algo, pues finalmente las metas van subiendo y tú quieres un poco más y quieres avanzar. Entonces muchas veces voy en el carro y yo digo, no sé, me llaman para presentar cierto evento y paso la cotización, pero yo ya siento que me gané la cotización. Ujú. Entonces yo empiezo a hablar yo misma como si estuviera en el evento o como si estuviera diciéndole ya a la persona como gracias, me encanta el evento, yo ya estoy pensando en la ropa que me voy a llevar para allá. Pues podrá sonar, está tan loca, pero No. me funciona. Y es exactamente eso, porque es no darle cabida a la duda, Exacto. ¿cierto? Cuando uno empieza a dudar y cuando uno no lo siente en el corazón, quizá no sea tan fácil, ¿cierto? Así es. Y total, hay que sufrir de demencia para poderlo lograr. Y sobre todo, también en este proceso, ahorita lo decíamos, y es accionar. De nada vale con dibujarlo y me quedo sentado a que me caiga del cielo, los milagros pueden existir, Sí, pero también esas coincidencias, creer en esas coincidencias. Cuando tú lo tienes tan mentalizado, y seguramente a todos nos ha pasado, uno piensa muchísimo en una persona por algo y esa persona se te aparece, sí. la oportunidad se aparece. Entonces es estar muy alertas también como esas señales de Dios y del universo y accionar también, no quedarnos sentados esperando, sino con quién tengo que hablar, qué tengo que hacer, que otro tema que nos gusta mucho son las redes sociales, que hoy son una herramienta muy importante Sí. cuando somos emprendedores y demás para empezar a cumplir esos sueños. Y es que es muy cierto, bebé, o sea, yo no hice ese dibujo y entonces entré a la universidad y trabajé en estas dos empresas que les conté al principio, de la nada aparecí en Hora 13, para nada. Yo, el renunciar a la comodidad del trabajo donde estaba fue muy complicado, por supuesto hubo en ese momento personas que me impulsaron, que me apoyaron, que fueron esa voz de tú lo puedes hacer, tú puedes cumplir tus sueños, no te quedes en este lugar simplemente porque claro, te está yendo bien, es una buena empresa, ganas bien, no sé qué. No, salte, incomódate, que incomodándote es donde también el universo se mueve y empieza a responder a esas necesidades y a esas pasiones que tú tienes. Por supuesto, bebé, yo estuve un año sin trabajo, trabajando gratis, yendo a Bogotá a presentar casting y cada vez que iba a Bogotá yo me devolvía mientras estaba en el aeropuerto, ya estaba buscando apartamento para irme a vivir a Bogotá porque yo decía, me quedo con este casting y no pasaba nada, no pasaba y creo que todo pasa en el momento que tiene que ser. Yo hoy agradezco no haber quedado en ninguno de esos castings porque tal vez hubiera sido algo de momento y como no tenía la experiencia de pronto hubiera hecho el oso o hoy no estaría haciendo eso.
fueron los pasos chiquiticos y todo ese proceso y todo ese año que nunca me pagaron porque trabajé, regalaba en parte mi trabajo porque necesitaba experiencia y bueno, me contrataban, hacía cositas chiquitas y con eso sobrevivía. Obviamente tuve el apoyo de mis papás, gracias a Dios, y después de un año y después de tocar la puerta en muchos canales, no solo aquí en Medellín, sino en Bogotá también, contactando a todas las personas, porque uno se pega de los conocidos, de los amigos, y de mover el universo, que a la tercera vez, porque en mi vida no sé qué pasa con el número 3, pero siempre el 3 está presente como en todo lo que hago. A la tercera vez que toqué la puerta en Hora 13, fue la vencida. Y ahí fue donde pude entrar a Hora 13 como periodista, haciendo reemplazos, después en la sección de cultura y hace ya casi 3 años pues en el Sentada en noticiero, ese pero no sí. fue mágicamente, nadie me puso ahí, no es porque dibujé y entonces llegué ahí, para nada, hay que mover, hay que accionar, como tú dices. Yo creo que esa conversación pudiera sonar desde el privilegio, como, ay, pues muy fácil, tenían Sí, todas las oportunidades, lo soñaron y se les apareció. Pero yo quiero contarles que tampoco fue desde el privilegio. En mi caso, fue un exacto. proceso muy bonito también. Yo nací en una familia muy humilde y yo creo que como debía ser divinamente, divinamente desde la parte mística de Dios, porque yo nací y crecí en el Poblado, Sí, que para los que no sean de Medellín, pues es uno de los sectores más exclusivos de la ciudad, pero en una casa estrato 2, ¿cierto? Con un contexto del Festival del Sancocho, del juego con las guayabas y demás. Voy a empezar a llorar. ay, bebé es muy sensible. Yo lloro mucho. Y yo miraba lo más alto de los edificios y yo decía, un día voy a vivir allá arriba. Y eran mis juegos de niño, ¿cierto? Y de alguna manera salir de esos contextos también es un tema de mentalidad, de tener metas altas y de proponérselo. A mí, mis papás no me dijeron, cuando yo les dije, quiero estudiar comunicación, primero la conversación fue, ¿y por qué no estudia una ingeniería o algo Que eso así? sí da plata. Que ese tema de los computadores está como dando plata Sí. en nuestra época. Entonces era el convencerme de que esa era mi pasión, mi talento, por lo que me podían pagar y como el resumen de ese ikigai o de ese propósito también. Pero además es muy lindo y todo que quieras estudiar, en nuestro caso en la Sí. UPB, pero no podemos pagártela y punto. Ve mirando si pasas a la Universidad de Antioquia o si pasa algo diferente. Y yo me dije, no, yo voy a estudiar allá y yo voy a estudiar allá. Y yo me fui y averigüé dónde estaban todas las becas. Sabía que el mejor estudiante de mi colegio, por ser arquidiocesano, se ganaba una beca para cualquier carrera en la UPB Ujú. y yo cerré mi pico porque he sido muy necio siempre y iba muy mal en disciplina y me puse muy juicioso. Y si no pasa eso, pues me voy buscando el plan B y por becas, CPM, presupuesto Sí, participativo y lo no que sé fuera. qué. Yo, cuando era algo imposible, yo pagaba 200.000 pesos el semestre en esa época, que eso era nada para lo que valían nuestros semestres. Sí. Y yo creo que ese fue el semestre más caro que Pero a ver, mis te papás ganaste la pagaron. beca Sí, claro, del me gané colegio. 2 becas. Ajá, o sea, a falta de una fueron dos. Exacto. Wow, bebé. Entonces también como afirmaciones que Dios y el universo le da a uno de que si uno se lo propone y uno busca las oportunidades y uno lo siente realmente en el corazón, puede hacerse realidad. Y que hubiera sido muy fácil también victimizarse y decir, no, pues es que mis papás no tienen con qué pagármela, entonces pues no, no puedo hacer nada, o me siento a llorar, o digo no, entonces eso no, y me voy para otra parte, pero no, accionaste y dijiste, yo quiero esto y mi meta es estudiar en la UPB, y eso hiciste y lo lograste y se te dio todo para que lo hicieras, y no te la dieron porque sí. Pues, Exactamente. Muy similar fue mi llegada, pues también en su momento a la televisión, que lo primero que hice fue un programa de niños, también muy mentalizado, desde que vi un mail que nos llegó por la universidad para el casting, yo me di cuenta el último día de la fecha de ese casting, yo no tenía reel, yo no tenía una hoja de vida hecha, todo fue hecho a las carreras, yo creo que fui el último que mandó en la hora límite, y si se pasó unos segundos, pues por ahí lo metieron. Y desde que yo grabé ese reel para mandar a las carreras,
yo también me mentalizaba que estaba ahí. Y es un tema también de creérsela siempre, Sí, por más imposibles, porque que puedo parezcan. decir que muchas cosas, desde el contexto, desde las posibilidades y demás que nos han pasado en la vida, podían ser imposibles, pero bueno, aquí estamos. Así es, bebé. Bebé, no conocía esa pues yo sí sabía lo del becado, pero no sabía que te habías ganado 2 becas. O sea, Así es que, fue. vean, aquí no estoy con cualquiera. No sé si era una cara bonita. Exacto. Bueno, y casualmente, por esas cosas de la vida, que pudiste entrar a la UPB, que yo también entré a la UPB, pues nos conocimos. Ujú. No estábamos en el mismo semestre, éramos de unos semestres muy diferentes, bueno, no muy, Como dos algo, 2 semestres de semestres de diferencia. diferencia. Nos conocimos, luego hicimos, bueno, sabíamos como de la existencia, luego hicimos la especialización juntos y ahí fue La donde conexión. se afianzó y hubo una conexión gigante, los trabajos lo hacíamos juntos y llega pandemia, yo todavía estoy esperando esa gran oportunidad de Hora 13, no se había presentado y tú ya estabas, tú estabas trabajando, ¿cierto? Sí. Y cómo es que se nos ocurre una gran idea y emprendimos con un emprendimiento hermoso que se llamó Con Buena Vibra, Tenía toda la buena vibra del mundo. pero la mejor vibra, un emprendimiento que empezó como chiquito, de hecho se quedó chiquito, o Sí. sea, se quedó bebé porque no seguimos, pero siendo bebé igual hicimos cosas muy chéveres. Y desde ahí, bebé, siento que comenzó como nuestras energías como que suman muchísimo. Y, y eso se fue desarrollando con buena vibra. Al final ahí, en medio de que nos estaba yendo muy bien, nos empezaron a contratar empresas grandes. Bueno, lo que hacíamos era trabajar con microinfluenciadores y las marcas. Ujú. Conectábamos marcas con el público a través de los microinfluenciadores. Hoy en día, pues, seríamos un boom donde hubiéramos seguido con eso. Y pues en medio de que nos estaba yendo bien, pues a mí me salió la oportunidad de Hora 13 y pues decidimos dejar ahí con buena vibra. Pero creo que a mucha gente le da susto como aliarse con alguien, crear sociedad. Y yo creo que, bebé, a nosotros nos ha ido súper bien. Yo no cuento una sola pelea entre Bebé y yo. Y creo que elegir bien esas amistades con las que uno está, al final, yo no sé, hay una teoría, voy a parecer el Chavo del 8 porque no me la sé del todo, no sé si tú te la sabes, pero uno termina pareciéndose a las 5 personas con las que más se rodea. Creo que esa es la Ujú. teoría. Y yo siempre lo he dicho, uno puede estar rodeado de mucha gente, a veces sentirse solo incluso, y uno puede tener mucha gente alrededor, pero no tiene muchos amigos o gente que pues, tendrá su grupito que es para rumba, o esa es mi teoría, rumba, conversar, reírse, no sé qué, tiene otros amigos para contarle sus cosas, que creo que esos son los más cercanos a uno, otros amigos que pueden ser los compañeros del trabajo, los de la universidad y eso. Y creo que aquí mi mejor elección en amistad, en trabajo y casi que en una guía también ha sido tu bebé, Mm. porque de verdad que te has convertido como en un impulso. Yo siento que compartimos muchos sueños, muchas pasiones y aquí no hay envidia de nada, sobre todo en este medio que pues es el que más conozco porque por supuesto estoy ahí todo el tiempo. La necesidad de protagonismo, la necesidad, son muy pocos los medios, entonces pues entrar a uno es complejo, pero aquí no existe la envidia. Y oportunidad que yo he visto, oportunidad que he dicho, bebé, pues aprovecha la tú y te la paso, o viceversa, ha sido igual. Me escriben de una marca y yo soy, y tengo otro perfil para mostrarles. Exacto, nunca ha sido como competencia, nunca ha sido como egoísmo, entonces hay que saber elegir esas amistades. Cuando uno está más chiquito, uno siente que porque tiene más amigos es el más popular y necesita estar lleno de amigos y necesita estar saliendo en la calle rumbeando, entonces el que más se muestre, no sé qué. No, a veces con los poquitos que uno tiene, saber elegir y compartir esas buenas energías con las personas que tenemos al lado. Yo creo que ya 2 veces te he escuchado muy fuerte entre líneas y quiero como reiterar eso. Uno, el tema del proceso.
y es que uno se puede acelerar y querer todo ya, sobre todo cuando somos de personalidades un poquito ansiosas, uno quiere como, ya lo manifesté, ya lo dibujé, ya lo ¿Ahora qué? escribí, tiene que ser mañana, y es lo bonito de aprender a vivir el proceso también, ¿cierto? Y de disfrutar, ahorita lo decías, como cada paso, quizá no sea ya el gran sueño, pero hoy estoy un poco más cerca y disfrutar ese día a día también en ese camino hacia los sueños. Eso me parece muy bonito. Y con el tema de las amistades, porque eso también puede pasar con los amigos, y hablábamos de este medio, que no todas las personas disfrutan el proceso y quieren acelerarse y toman atajos, cuando incluso esos atajos puede ser Pasar por montarse encima. en el hombro o pasar por encima de las otras personas, y que todas las amistades no son para todo tampoco. Y eso ha sido un aprendizaje que yo he tenido, porque puedo ser de muchas amistades, a todos los valoro muchísimo, y yo siento que todos son para todos, porque yo intento estar para todo en la vida de ellos también. Y es entender eso, que pueden haber amigos para la fiesta y la rumba, amigos, yo tengo por ejemplo un amigo con el que me siento y siempre las conversaciones son como súper profundas, desde el ser y desde nuestros procesos y desde el propósito de vida y no sé qué, y otros para los proyectos y demás, porque no todos los amigos y no siempre el mejor amigo es el mejor aliado para un proyecto o Exacto. para un emprendimiento. Y creo que eso hay que saberlo diferenciar, hay que saber cuándo a las amistades tomarse como un tiempo también, que como las parejas, las amistades quizá no sean para toda la vida, y saber elegir quiénes son como esos socios Ujú. para los proyectos, que de pronto no sean siempre los amigos. Y también, mientras hablabas, también pensaba que uno es muy dado a, le cuento todo a mis amigos, Ujú. proyectos, historias, problemas, todo, y no a todos los amigos se les puede contar todo, sobre todo esos proyectos. Soy súper partidaria de un tiempo para acá que a veces los proyectos es mejor tenerlos para uno y su círculo mucho más cercano, porque así como manifestamos cosas súper positivas y manifestamos todo lo lindo que queremos, también están esas energías negativas que quizá no aporten tanto a esos proyectos lindos que tenemos. Yo me quiero volver un poquito porque Sí. no quiero que se nos pase esta oportunidad hablando de ese tema del camino hacia los sueños. Hablábamos de ese síndrome del Ujú. impostor, de vencer esas creencias limitantes. Y yo creo que de entrada es un proceso muy duro, que uno con el cerebro realmente es quien ve el contexto en el que estamos, no son los ojos, es el cerebro. Y todo lo que tenemos ahí guardado es lo que nos da la perspectiva de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, el creer que no lo podemos lograr, el creer que el contexto en el que vivo es solo esto y Sí. aquí es donde me muevo, todo eso está mediado por todas esas cosas subconscientes o inconscientes que tenemos en nuestro cerebro, y ahí es donde toma mucha relevancia el tema de las creencias limitantes, que normalmente son cosas aprendidas, que ni siquiera las tenemos literales, y solo cuando lo vemos desde otro observador, cuando vamos a terapia, cuando tenemos ayuda o incluso un amigo nos ayuda a verlo, nos damos cuenta que pueden ser cosas que en algún momento muy pequeños nos infundaron nuestros papás o nuestros abuelos o los profesores de la Ujú. universidad, y esos como temas y frases que se nos quedan en nuestro cerebro, y eso limita nuestro accionar, sobre todo para lograr esos sueños. Y eso hay que identificarlo. Una forma quizá puede ser: yo tengo este propósito y este momento del año es muy importante para el escribir y el mentalizarme. Ahorita hablábamos como de ese tener foco y tener unas metas claras en este momento para el 2025 es muy importante. Y con todas esas metas, dejarse ir y escribir. Quizá yo no logro eso porque yo soy. Ujú. Entonces uno empieza a escribir: es que yo soy inconstante, yo no soy juicioso, yo no soy ordenado, yo no soy responsable. Sí. Todo eso son creencias limitantes que están en tu subconsciente y alguien las dejó ahí. Pero nosotros no somos totalmente eso. Puede que yo, por ejemplo, yo tengo esa creencia y es: yo soy desorganizado, ¿cierto? Pero el desorganizado de este equipo es el que pone todo en el calendario con colores Totalmente. diferentes para que no se nos olvide nada. Entonces, a la hora del té,
quizá yo viéndolo también me ayudo, o no soy del todo desorganizado, tengo un orden diferente. Entonces no todos son verdades absolutas. Y eso hay que aprender a escribirlo diferente en ese ejercicio de las creencias limitantes, porque desde esa mirada de tengo un orden diferente, quizá más fácil llego a ese propósito que tengo en el 2025. Por un lado están las creencias limitantes y por el otro lado está el síndrome del impostor. Totalmente. ¿Qué podemos decir, bebé, del síndrome del impostor? A mí sí que me ha dado ¿Qué hemos duro aprendido de ese él? síndrome del impostor. Y bueno, para mí el síndrome del impostor es como cuando uno tiene ese diablito y ese angelito y el diablito te está diciendo todo el día, no podés, eso no es para vos, pues eso te lo propusieron por ser la última y entonces tocó, porque es que eso me pasó a mí, bebé. Cuando a mí me proponen hace 2 años y medio, bueno, casi 3, ser la presentadora del noticiero de Hora 13, yo dije, yo no voy a poder. O sea, a mí me van a contratar, yo voy a aceptar y al mes me van a echar, porque yo cómo voy a ser la presentadora de semejante noticiero, cómo me tuvieron a mí presente, seguramente no tenían a quién más contratar y me contrataron a mí por puro descarte. Siempre me di durísimo y muchas veces me doy súper duro con las oportunidades que llegan a mí, con las cosas bonitas que tengo a mi alrededor. Yo digo, no, eso no puede estar pasando, pues, ¿por qué está pasando esto si yo no me lo merezco, si yo no soy capaz, si yo eso, si no lo otro? Pero lo importante es como identificarlo. Primero, identifique que eso era un trastorno, un síndrome que se llama el síndrome del impostor, que no soy la única a la que le pasa, que de hecho es más del común que cualquier cosa en el mundo, que a muchas personas les pasa, solamente que nadie lo dice. Todos nos quedamos con eso guardado, entonces uno se lo va creyendo y al final entonces Y eso es uno, lo que nos congela por también, supuesto, entonces nos uno se muere limita. del miedo y uno dice, no, yo mejor no acepto porque entonces voy a dañar eso allá, yo no voy a ser capaz, hay 1000 personas más tesas afuera que yo por qué tendría que hacerlo bien. Entonces, bueno, lo identifiqué y cada vez hoy que me pasa algo bonito en la vida, que me proponen un nuevo trabajo, que nos sale un proyecto, aunque esa voz todavía está ahí, porque para mí es muy difícil eliminarla, tengo primero personas al lado que todo el tiempo me están recordando, y Lu, si, o sea, si te lo propusieron es porque sos una tesa, porque te lo merecías, porque vas a ser capaz. Segundo es paro, respiro 5 minutos y es como un mantra decir, yo sí puedo, yo soy muy tesa, si me lo propusieron es porque vieron en mí todas esas cualidades que yo sé que tengo, pero quizás no todos los días las estoy viendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese síndrome del impostor porque de verdad nos pone zancadillas en todo, en toda la vida, todo el tiempo con esos proyectos que tenemos y uno tiene que creer en uno. Si uno no cree en uno, nadie más va a creer. Si tú no te la crees, nadie se la cree. Y uno también refleja esa seguridad de las cosas. Entonces yo hoy me siento, bueno, me devuelvo un tris. Antes de estar en Hora 13, yo presentaba en unos canales que son comunitarios, ahí era donde no me pagaban, pero pues hoy les debo muchísimo a ellos porque me permitieron coger esa experiencia. Pero yo les digo que yo presentaba en un canal que se llama CNC, aquí en Medellín. Y yo me sentaba en ese set de televisión y así lo vieran 5 personas, porque seguramente lo veían muy pocas personas. Yo me sentía que es como si estuviera sentada, pero en CNN. Yo me arreglaba perfecta, yo me aprendía los libretos, yo estudiaba y yo entraba a ese set con una seguridad de tacones, porque siempre presento de tacones, porque siento que presentar de tacones me da seguridad. Y yo iba y yo sentía que me estaba viendo todo el mundo. Y hoy en día es exactamente igual, es un noticiero regional, pero yo siento que me están viendo en todo el mundo. Y eso siento que le ha generado que la gente vea en mí una persona segura y que hoy, bebé, yo siempre quise presentar un noticiero, pero adicional a eso tenía referentes, como todos tenemos algún referente. Yo siempre veía a Nacho, que si Nacho me está viendo, la verdad, un Le abrazo vamos y a se lo mandar he esta dicho. parte a Nacho. A Nachito, que era presentador de Hora 3 de Noticias, y yo lo veía y para mí él es primero un referente porque es muy bueno en lo que hace, es muy teso, y yo veía que él presentaba el noticiero, pero también presenta todavía eventos muy importantes en la ciudad, y a mí me encanta presentar eventos, porque es muy diferente a presentar en televisión.
yo en los eventos tengo contacto con las personas, veo las personas cómo me ven a mí presentando y la energía que ellos tienen, entonces es muy diferente. Yo decía, yo quiero hacer lo que Nacho hace. Claro, Nacho desde su forma de hacerlo y Luisa desde la mía. Nunca lo hizo como una competencia, de hecho yo le pido consejos, que me ayude. Y hoy en día lo hago, bebé. Hoy en día tengo eventos en Cartagena, en Pereira, acá en Medellín, con grandes marcas presentes en el noticiero. Entonces, hoy a ese síndrome del impostor, soy yo la que trata de hacerle zancadilla todo el tiempo. En ese proceso es muy bonito también, ahorita lo decíamos muy rápido, que es ese saltarse al charco. Aún con miedo y todo, aún con las creencias limitantes, aún con el síndrome del impostor, tírese, inténtelo, que lo peor que puede pasar es que no funcione y de alguna manera pues vuelve al punto inicial donde Exacto. estaba. Tú lo hiciste cuando estabas estudiando en las universidades y demás, trabajando como en comunicación corporativa y saltaste Sí. casi que a la nada, sin sueldo, a canales comunitarios, a perseguir ese sueño de ser presentadora de televisión. Yo ese salto, después de muchos años, Pero muchos. de esos sueños y esos proyectos de emprendimiento y demás, fui capaz de hacerlo, que también debía hacer en este Pero y instante. además, tú llevas todo un proceso en una empresa y te ganaste un proceso, un cargo mucho más alto de liderazgo que quizá lo estabas esperando y renuncias Ujú, por tus sueños también. así es. Y por un proceso muy lindo del que pues hemos hablado en cursos que hemos dado y demás, que es creer en la voz propia, Ujú. ¿cierto? Con todo ese síndrome del impostor, con todas esas creencias limitantes, yo creo que uno debe, uno, recordar esos sueños de niño, esos dibujos que hacíamos, porque yo siento que eso siempre queda ahí. Esos sueños de niños y ese niño interior que llevamos todos adentro siempre nos acompaña. Sí. Y es quien nos da el motor para vivir con pasión realmente y cumplirle a ese niño y cumplirle esos sueños, incluso ahora en nuestra vida adulta. Y ese fue el motor para dar ese salto este año. Apenas voy a cumplir un año de haberme independizado y de alguna manera este proyecto ha sido volver también a esos sueños que había dejado guardaditos en una caja de Totalmente. sorpresas para que en algún momento se volvieran a abrir. Y pues ha sido un año de muchas oportunidades también. Y yo creo que todos, sobre todo en este momento del año, empezamos a hacer como ese recuento, uno, de lo bonito, de las oportunidades, de los miedos que vencimos, de los charcos que saltamos, pero también quizá pudieron pasar obstáculos, problemas, que depende de nosotros verlo como oportunidades, ¿cierto? Y que Sí. sea ese reflexionar lo que nos enfoque para el 2025 y para todos los proyectos que vienen. Me encanta eso de cumplirle al niño interior, porque a veces nos olvidamos. Y nosotros que tenemos hijos, Emilio a veces me dice, mami, yo quiero ser futbolista, pero pues yo, ¿será que yo sí? Por supuesto que puedes. Yo siempre le cuento la misma historia que acabo de contar acá, yo se la cuento a mi hijo, porque todo es posible, todo, absolutamente todo. ¿Quieres ser futbolista? Vas a ser el mejor futbolista, métetelo en la cabeza que eso va a pasar. Y al final, cuando pasó lo mío en el noticiero también, uno siente como un fresquito, ¿no? Cuando le cumple uno como a ese sueño de cuando uno era chiquito, que uno pensaba que era esos sueños de simplemente de chiquito, pero en realidad sí se hacía en realidad cuando uno está grande. Y creo que parte de mi propósito o nuestro propósito en la vida también es decirle a la gente que sí se puede y que todos esos sueños que ustedes tienen ahí guardados y de pronto la sociedad les ha dicho no, o eso no da plata, o para qué te vas a ir a hacer eso si ya estás cómodo donde estás. No, no. Sí se puede y se puede ser feliz y sí se puede hacer lo que a uno le apasiona y levantarse todos los días con una motivación gigante. Hablaste de otro tema muy lindo también para agradecer, que son nuestras familias, nuestros hijos, que sea Sí. este el momento también para mostrarles este pedacito, porque yo creo que la familia es un elemento y un motor muy importante para todas nuestras vidas y sobre todo con esos propósitos del 2025, que podamos tener prosperidad todos y que podamos tener unión familiar. Y
de esos sueños de niño y de esos propósitos para el 2025, pues se vienen muchos proyectos para este podcast también. De alguna manera cerramos esta temporada Así de es. sobremesa. Vamos a seguir estando sobre muchas mesas, pero con la mentalidad mucho más abierta. Totalmente. Cosas Y que a veces uno piensa que son muy difíciles e imposibles, no vamos a decir nada, pero de verdad que me entra como una cosita cuando decís eso, porque yo digo, pocha, o sea, todo en realidad es posible y se vienen cosas grandes, vamos a estar desde lugares a veces inimaginables, con personajes muy chéveres, vamos a seguir entrevistando personas que nos inspiran, para que ustedes también se inspiren, para que aprendan, y yo ya estoy muy emocionada. Que sea también como un mensaje para expandir nuestras mentes, que siempre todo es posible. Y en este capítulo de agradecimiento, por supuesto, yo aquí tengo mi celular. Tenemos que agradecer a este gran equipo. Que en realidad son quienes lo hacen posible. Vea, saluden. Saluden. Miren, por allá está Antonio, está Tomás, Uli, Mari y por supuesto por allá quien nos acompaña también. Ay, no, de verdad, chicos, muchísimas gracias. Ustedes hacen esto posible. Son los protagonistas realmente de estos capítulos. Bebé, y a ti. Espere, yo vuelvo y lloro. Tú has conocido mi proceso. Muy rápidamente tengo que contar que en mi primera experiencia de televisión, yo fui despedido por el hecho de ser gay en el formato en el que estaba en ese momento, y fue de alguna manera esa creencia limitante de yo no puedo estar en televisión porque yo soy muy gay o no soy lo suficientemente bueno. Sí. Gracias, Bebé, ahora 13, a los muchachos, por haber creído en mí, por darme esta oportunidad. Y de alguna manera es como esa confirmación que hay que creer en la voz propia, que hay que ser auténticos, que hay que creer en esos sueños que tenemos de niños, y aunque suene muy romántico, pues sí, al final los sueños siempre se hacen realidad. Y Bebé, en serio, mil gracias. Si algo te caracteriza es que tu luz, tu brillo y tu talento siempre lo compartes con los que te rodeamos. Entonces, mil gracias. Ay, no. Qué felicidad y qué bendición estar La a tu lado. verdad, se perdieron en ese instante de un gran presentador y de una maravillosa persona que es Juan David Arango. De verdad, no solo porque es mi amigo, es que yo siempre lo he dicho. En el primer taller que tuvimos, porque damos talleres. Inscríbanse. Sí. Yo lo dije, todo el mundo debería tener un Juan David en su vida, un amigo como Juan David. Entonces, bueno, capítulo cerrado en ese momento, superado, pasó porque tenía que pasar, y todo en la vida pasa por una razón que hoy nos tiene aquí. Gracias, Bebé, a ti, por supuesto, porque quizá este proyecto no sería posible también sin ti. Yo te lo he dicho, a mí, digamos que de las cosas que me hacen falta es ese empuje de la gente, y Juan David es quien me lanza todo el tiempo a lo podemos hacer, esto sí es posible, vamos. Él gestiona, él hace, él de todo. Entonces, esto es muy, muy posible por ti, Bebé. Gracias por siempre estar ahí, por ser ese apoyo, por ser esa voz que le hace la zancadilla a mi síndrome del impostor de tú puedes, por compartir también esos sueños conmigo, por compartir tu fuerza, por compartir tu espacio, tu hogar, tu familia, tu esposo, tu hija, con mi familia también, que la verdad es que Juan David y su familia son como hermanos. Esta es nuestra casa. Nuestra familia, mi hijo y la hija de Bebé son como hermanitos. De verdad es maravilloso poder contar con una persona como tú, Bebé. Así que muchas gracias. Qué bonito mil gracias. Esto va para largo, va para mucho más. Por aquí nos seguiremos viendo. Por aquí, por supuesto que nos seguiremos viendo. Chicos, a todos los de la producción, muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz año, feliz todo. Y a todos ustedes, que hay muchas personas, ha sido muy lindo también, más allá de los números, los comentarios de las personas que nos ven, que están pendientes de nosotros. Gracias a ustedes también por seguir pendientes de estas conversaciones, por este año tan maravilloso.
crean en ustedes, crean en sus sueños, recuerden esos sueños de sus niños interiores y el 2025 será increíble para todos y por aquí nos seguimos viendo en Spotify, en YouTube, en la emisión central de Hora 13 Noticias y aquí en Sobremesa. En serio, muchas gracias por este año. Que el 2025 sea el año de cumplir sueños entonces. Así es. Chao. Chao.